Es un gusto saludarles en este día y volver a encontrarnos para el estudio de la palabra de nuestro Señor. Damos gracias a Dios porque nos permite un nuevo día, nos permite un nuevo encuentro. Recuerde, estamos en Lecciones de Vida, el espacio donde cada día repasamos y estudiamos la Biblia. No olvide que llegamos a ustedes gracias a la bendición de Dios y con el apoyo de nuestros hermanos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En la dirección general está nuestra amiga y hermana Andreina Muñoz. En el control técnico tenemos a nuestro amigo Alan Tovar y quien les habla, un servidor, su amigo y hermano Dani Zambrano. Bienvenidos entonces a una nueva edición de Lecciones de Vida. Somos Vida 104.1 FM. Es un gusto el volver a saludarles, mis queridos amigos. Es un gusto el compartir con ustedes una vez más el estudio de nuestra lección de escuela sabática. Esta semana nos ha ocupado la lección número 11. ¿Qué más pude hacer? El versículo de memoria lo encontramos en Juan 18:37. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. En el contexto de reavivados por su palabra, hoy nos corresponde la lectura de Primera de Pedro, capítulo número 5. Primera de Pedro, capítulo número 5. Allí donde está mi querido amigo y hermano, le invito a que podamos tener una actitud de reverencia para juntos unirnos en oración. Querido Dios que estás en los cielos, estamos agradecidos a ti por tu amor, por tu bondad y tu misericordia. Señor eterno, gracias por darnos la bendición de un día más. Gracias por la vida, gracias por todo lo que nos das. Ahora, Padre, pedimos tu dirección en este día y al estudiar tu palabra, te pedimos la dirección de tu Santo Espíritu. Habla a nuestras vidas, habla a nuestros corazones. Perdona nuestros pecados en Cristo Jesús. Amén. Todo lo que nos dejó perplejos en las providencias de Dios quedarán aclaradas en el mundo venidero. Las cosas difíciles de entender hallarán entonces su explicación. Los misterios de la gracia nos serán revelados. Donde nuestras mentes finitas discernían solamente confusión y promesas quebrantadas, veremos la más perfecta y hermosa armonía. Repito, donde nuestras mentes finitas discernían solamente confusión y promesas quebrantadas, veremos la más perfecta y hermosa armonía. Sabremos que el amor infinito ordenó los incidentes que nos parecieron más penosos. A medida que comprendamos el tierno cuidado de aquel que hace que todas las cosas obren conjuntamente para nuestro bien, nos regocijaremos con gozo inefable y rebosante alegría. Esta cita maravillosa se encuentra en Testimonios para la Iglesia, el tomo 9, la página 227, y nos refleja acerca de todo lo que Dios ha hecho en su sabiduría y en su providencia para poder, queridos hermanos, alcanzarnos, para poder hacer que entendamos la necesidad que tenemos de buscarle a Él para alcanzar la salvación y alcanzar la vida eterna. Fíjese que allí se menciona, en ese contexto del conflicto, que hay cosas que a veces no entendemos, pero cuando estemos con el Señor por toda la eternidad, Él nos mostrará, Él nos aclarará todas las cosas y mostrará los momentos en que quizás nosotros nos sentimos confundidos, pensamos que Dios nos había olvidado, que se quebrantaron las promesas del Señor. Ahí veremos que la voluntad de Dios era perfecta y existía hermosa armonía para nuestra bendición. Es interesante ver esta frase. Sabremos que el amor infinito ordenó los incidentes que nos parecieron más penosos. Yo pido al cielo particularmente que nosotros podamos entender, o que un servidor también pueda entender, que a veces la voluntad de Dios se manifiesta en nuestras vidas, que a veces la voluntad de Dios está allí presente y aunque no entendamos, por muy difícil que sea el proceso, si nosotros creemos en el Señor, sabemos que Dios tiene un plan mejor para nuestras vidas, que los planes de Dios son lo mejor para nosotros. Qué maravilloso entonces será por la eternidad saber, apreciados hermanos, y conocer
más sobre el amor de Dios, más sobre su bondad, más sobre su misericordia. Y eso fue definitivamente lo que estudiamos durante toda esta semana, además de ver cómo el Señor al final será reivindicado en su carácter. ¿Qué más puede hacer el Señor? ¿O qué más pudo haber hecho el Señor para salvarnos cuando dio todo? Dio todo para que usted y yo podamos entender y comprender su santo amor. Eso es como el niño de la introducción de esta lección, lo recuerdan ustedes, que vivió en una época bien difícil, la época medieval, y dice la historia entonces que vinieron y se llevaron a sus padres y él más nunca los volvió a ver. Y este jovencito odiaba al rey, pero en un momento, quizás pasaron muchos años, y entonces él llegó a enterarse de lo que en realidad había hecho el rey. Y dice la historia que se enteró que los padres estaban infectados de la peste negra y tuvo que llevárselos y aislarlos para que no padecieran más horrores ni más gente se enfermara con los horrores de la peste negra. Y cuando este jovencito entendió esto, fue liberado, ¿no?, de ese odio que albergó durante toda su vida. Aunque él no lo entendía, el rey había actuado siempre y en todos los casos por amor a su pueblo. Y hoy en día hay personas que en medio del conflicto cuestionan a Dios, ven al Señor como el culpable, pero si se permitieran por un momento el hecho de ver en la palabra del Señor, ver la cruz de Cristo, ver el sufrimiento del Señor, si se permitieran por un momento conocer al Dios de amor, su concepto cambiaría. Y eso les daría la oportunidad de alcanzar la salvación y cuando estemos en el cielo pudiéramos ver que el amor de Dios siempre estuvo allí. Vamos a recordar los puntos que estudiamos en esta semana. Recuerde que nuestro próximo encuentro aquí en Lecciones de Vida será el domingo 16 de marzo, donde estaremos dando inicio a nuestra penúltima lección de este maravilloso primer trimestre. Y no olvide también que ya tenemos título de estudio para nuestro segundo trimestre. Permítanme recordárselos. Vamos a tocar, como siempre, dentro del contexto del estudio de la palabra del Señor, un tema maravilloso, un tema importante. Y vamos a estudiar sobre cómo estudiar la profecía. Así que le invito a que podamos seguir juntos aquí en Vida 104.1 FM para el estudio de la palabra del Señor. ¿Qué nos ha ocupado durante toda esta semana? ¿Qué puntos hemos estudiado que nos han llamado la atención, han impactado nuestra vida y han llenado nuestro corazón de esa seguridad? Y también nos hemos hecho preguntas, ¿verdad? Preguntas que hemos dicho, bueno, Señor, ¿por qué a veces actuamos así? ¿Por qué a veces no entendía esto? Y creo que con esta lección quedó claro que definitivamente el amor de Dios siempre está allí, en medio de este conflicto. Somos nosotros los que debemos de tomar decisiones correctas. Y recuerde que siempre hemos dicho que la mejor decisión es por Cristo Jesús. La lección de esta semana abordó lo que es la justicia y el amor de Dios manifestados a través de Jesús y su sacrificio. Y nos invitó, y creo que lo logró, y creo que ha sido así, nos invitó a reflexionar sobre el sufrimiento y el mal desde la perspectiva del conflicto cósmico y cómo pasar de nuestras dudas, la cruz, y a pesar de nuestras dudas, la cruz nos da razones para confiar en Dios. La cruz nos da razones para confiar en Dios. ¿Por qué? Porque allí vemos un Dios justo, un Dios de amor, un Dios que estuvo dispuesto y está dispuesto a hacer todo para que nosotros podamos conocerle y para amarle. Y en la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo dio todo por cada uno de nosotros. Y surge la pregunta, de nuevo, ¿qué más puede hacer el Señor para salvarle y para que usted pueda entonces confiar, creer, amarle y vivir conforme a su voluntad? Recuerden, esta semana también vimos que Dios es justo y amoroso a pesar del mal. La humanidad ha caído en pecado, esa es la realidad, pero Dios sigue siendo justo y ofrece redención a través de Jesús. No olvide lo que dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y allí entonces comenzamos a ver el contexto de la parábola de la viña,
donde se muestra la paciencia de Dios con su pueblo a pesar de su rebeldía. Y pudiéramos decir nosotros, donde también se nos enseñó que a pesar de nuestra rebeldía, Dios tiene paciencia con nosotros. Mientras exista la gracia, mis queridos hermanos, mientras exista la gracia tendremos esta bendición. Pero recuerde que un día la gracia ha de concluir y ese día ya no habrá más oportunidad. Así que todavía mientras es tiempo de salvación, podemos nosotros buscar del Dios eterno y buscar del Dios todopoderoso. Además de eso, tenemos que tener en cuenta que el sacrificio de Cristo demuestra que Dios es justo y a la vez justifica al pecador. Es maravilloso ver cómo ese Dios justo tenía que cumplir con su ley decía, ellos tienen que morir, usted tiene que morir, yo tengo que morir por ser transgresores de la ley. Entonces el Señor en su justicia colocó un sustituto y toda la carga, toda la ira, todo lo que tenía que caer sobre usted y sobre mí, cayó sobre Cristo Jesús. Y por la muerte del justo, por la muerte del santo, por la muerte de Cristo Jesús, el Rey eterno que murió por usted y por mí, entonces en su sacrificio nosotros somos justificados. Podemos ser justificados por la gracia del Señor. La pregunta aquí sería para recordar cómo la justicia de Dios se manifiesta en nuestra vida diaria. Para que nosotros podamos entender esto y vivir en esta experiencia, recuerde, el Señor tiene un propósito para nuestra vida y el propósito del Señor es salvarnos y redimirnos. Además de eso, también pudimos ver cómo el Señor venció el mal en la cruz. Y aquí definitivamente se nos da una esperanza. ¿Por qué? Porque la victoria de Cristo en la cruz del Calvario, la victoria de Cristo al resucitar, la victoria de Cristo también es mi victoria. Yo también puedo vencer con el asunto del pecado. Yo también puedo vencer al tomar decisiones correctas. Yo también puedo vencer, mis queridos hermanos, al decidir por Jesús, al decidir por su palabra, al decidir por el Señor, al permitir que el Espíritu Santo me dirija. Y eso también me va a llevar a mí a entender y a comprender que en Él puedo tener esperanza de salvación. Entonces, Jesús vino a dar testimonio de la verdad y su sacrificio fue el mayor acto de amor y justicia. Y aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros mostrando el amor infinito de Dios. Y la cruz es definitivamente la prueba de que Dios puede ser confiable. Yo no digo puede ser confiable, corrijo. Es confiable a pesar del mal en el mundo. Entonces, si queremos nosotros obtener la victoria y mantenernos firmes en medio de este conflicto, debemos confiar en Cristo, debemos descansar en Cristo y permitirle al Señor que nos ayude para que nos dirija cuando enfrentemos las pruebas y en el diario vivir. Y recordar que el sufrimiento no tiene la última palabra en nuestra vida. Y también vimos que el amor de Dios se revela en medio del conflicto. Siempre está mostrando su amor, su gracia y su bendición a pesar de las acusaciones del enemigo. No olvide que Jesús llevó entonces nuestras enfermedades y nuestros dolores, nuestras culpas. Y gracias a que el Señor Jesucristo hizo ese sacrificio, usted y yo hoy tenemos esperanza de salvación. Y el conflicto cósmico muestra entonces que el mal existe porque hay una batalla espiritual en curso. Dios no es el que lo originó y además Dios no es el causante del pecado. Y al final, esto es importante recordarlo también y tenerlo presente, la justicia de Dios será finalmente reivindicada. El mal es temporal, no lo olvide, y la justicia de Dios prevalecerá. Entonces, debemos orar por fortaleza, por sabiduría, para enfrentar el mal con fe verdadera y saber que en Cristo Jesús, usted y yo tenemos esperanza. ¿Qué más pudo hacer el Señor para salvarnos? Hemos visto la victoria de Jesús. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis 3, versículo número 21. Satanás mantiene que el carácter, o dice que el carácter de Dios es el de un tirano. Pero ¿cuál es el carácter del enemigo? Él es un engañador, es un homicida, es un acusador, es un usurpador. Y por sus mentiras, le quitó a Adán su dominio sobre la tierra, convirtiéndose entonces en el príncipe de este mundo, como lo dice Juan 14:30. Pero Jesús vino a quitarle su dominio. Primera de Juan 3, versículo número 8. Con su vida, Jesús dio testimonio de la verdad, como lo expresa Juan 18:37. Con su muerte, obtuvo la victoria sobre el diablo y demostró el amor y la justicia de Dios. Y finalmente destruirá a Satanás, a la muerte y al mal,
como lo expresa Apocalipsis 20, versículos 10 al 14. Entonces, gracias a la victoria de Jesús, nuestra victoria también está asegurada. Es su victoria. Destaco el punto del significado de la cruz. Y ese punto, mis queridos hermanos, nosotros lo vimos en el día lunes. Déjenme verificar, porque considero que el contexto que se nos presenta allí en el día lunes es muy, muy importante. Sí, es en el día lunes cuando hablamos acerca de que Jesús vino para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y cuando nosotros leemos Génesis 3:15, vemos allí, ¿no?, la primera promesa sobre la esperanza que el pecador podía tener de salvación. En el contexto de la historia de la redención, se proveen abundantes evidencias de que podemos confiar en que Dios siempre obra para que lo bueno finalmente ocurra en favor de todos los implicados. El Dios de las Escrituras siempre hace lo bueno y preferible con los medios que dispone en medio del gran conflicto. Entonces es importante, muy importante, que en el conflicto cósmico se demuestre que Dios se caracteriza por la justicia y el amor. Y cuando reflexionamos acerca de esto, pues caemos en la cruz, porque en la cruz vemos todo cómo se manifestó, todo el plan de la redención manifestado por el Señor. Y esto nos ayuda, ¿no?, a confiar en su amor, a confiar en su gracia, a confiar en su misericordia y a entender, mis queridos, que a pesar de las dificultades que podamos estar viviendo, en Cristo Jesús nosotros tenemos esperanza de salvación. Colosenses 2, del 13 al 15, nos muestra claramente la obra de Jesús en la cruz. Os dio vida, perdonándoos todos los pecados. Ahora, ¿en base a qué nos perdonó? Pagando el precio de nuestro pecado, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y clavándola en la cruz. Al mismo tiempo, exhibió públicamente a Satanás y a sus ángeles, triunfando sobre ellos en la cruz. En el mismo momento en el que el enemigo pensó que infligía una herida mortal a Jesús en el talón, como lo dice Génesis 3:15, puso en evidencia ante el universo su verdadero carácter. Los ángeles comprendieron entonces horrorizados el verdadero significado y el coste del pecado. El enemigo fue desacreditado ante el universo y el carácter de Dios vindicado. Dios no necesita, apreciados, recurrir a estratagemas engañosas. Siempre ha obrado con amor y con justicia para obtener la victoria. ¿Qué más puede hacer el Señor? De ahí en adelante la lección entonces comenzó a hablarnos acerca de ese ejemplo, esa parábola de la viña. ¿Qué más podría hacer por mi viña que yo no lo haya hecho? Yo esperaba que diera buenas uvas, porque dio uvas agrias, apestosas, podridas. Eso lo dice Isaías 5, versículo número 4. Dios nos dotó de libre albedrío. ¿Para qué? Para que pudiésemos amarle y disfrutar de su amor. Pero ¿qué hemos hecho nosotros con nuestra libertad? Isaías capítulo número 5, versículos 1 al 7, nos muestra las expectativas de Dios, sus esfuerzos para traernos y la amarga respuesta que ha recibido. Una pregunta destacaba ese día en la parábola: ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Dios ha hecho todo lo posible, excepto una sola cosa: obligarnos a aceptarle. Por eso hay una invitación: juzgad ahora entre mí y mi viña, Isaías 5:3. Y sinceramente merecemos ser desarraigados, pero gracias a Jesús aún tenemos la oportunidad de dejar de ser uvas apestosas y de dar frutos para vida eterna. ¿Cómo vamos a usar el libre albedrío? ¿Cuál es su decisión? El Señor entonces vuelve a retomar, ahora Jesús amplía la parábola de Isaías, mostrando el comportamiento de aquellos que debían de cuidar de su viña. Y ahí entonces el punto sería que el Señor entregó amor y recibió odio. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, vení, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Mateo 21, versículo número 38. No solo se negaron a darle al dueño lo que por derecho era suyo, sino que maltrataron e incluso mataron a sus mensajeros, los profetas. Tras un segundo intento infructuoso, entonces el dueño envía a su propio hijo, y en este caso es a Jesucristo.
y ellos también entonces le mataron. Muchas veces nos quejamos de nuestros sufrimientos o del mal que aqueja al mundo, pero hemos pensado en el sufrimiento de Dios. Repetidamente Dios ha clamado suplicándonos que volvamos a Él. Ha entregado su don más valioso, su propio Hijo. ¿Qué más pudo hacer? La cruz entonces, mis queridos hermanos, demuestra que Dios hizo todo lo posible para mitigar y eliminar el mal, pero sin destruir el contexto necesario para el florecimiento del amor genuino. Al final, el carácter de Dios entonces será vindicado. Apocalipsis capítulo número 19, versículo 2, en su primera parte dice: porque sus juicios son verdaderos y justos. Dios ha decidido hacer de su juicio un proceso transparente. Por eso, de algún modo, Él mismo se somete al juicio de sus criaturas. Desea que todos confíen en su criterio. Para que el mal sea erradicado y no vuelva a levantarse, todos deben confiar en el carácter perfecto de nuestro Rey, de nuestro Juez, de nuestro Señor. Para eso la lección ya en el día jueves nos habló de diferentes etapas, y lo podemos saber de esa manera, donde ocurre el juicio investigador o el juicio del trono blanco. Mire lo que dice allí. En la primera fase la encontramos allí en Daniel 7, del 9 al 10, donde ocurre el juicio investigador. Ante los ángeles y los mundos no caídos, Dios muestra todas las pruebas necesarias para salvar o condenar a los pecadores. En la segunda fase, recuerda, después que ya todos han decidido, Cristo vuelve en las nubes de los cielos, los impíos son erradicados, inicia el milenio. Entonces tenemos esta segunda fase del juicio milenario. Apocalipsis 24, y ahí los redimidos revisan las pruebas usadas en el juicio investigador para entonces mostrar y decidir y ver que los justos juicios de Dios son verdaderos, y en esto contra los impíos, contra todos aquellos que rechazaron la gracia del Señor a pesar de todas las veces que el Señor les mostró su misericordia, les habló y les indicó cuál era el camino, pero ellos tomaron decisiones contrarias. Tenemos entonces una tercera fase, si podemos llamarla de esa manera, y es el juicio final. Apocalipsis 20, versículos 11 al 12. Los impíos conocen las pruebas que les condenan, y ellos también, al igual que el enemigo. Entonces, en la fase final, antes que descienda fuego del cielo y los consuma, todos reconocen la justicia divina, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Filipenses 2, versículo número 10. Allí entonces nos muestran todo lo que tiene que ver con lo que se hace para que el nombre de Dios al final sea vindicado. Por eso les decía el día jueves cuán importante es que nuestro testimonio sea verdadero, porque su testimonio, apreciado hermano y querido amigo, dice que el plan de Dios es real, dice que el amor de Dios es verdadero, dice que la justicia de Dios es real, dice que el conflicto puede ser erradicado y es erradicado por el amor del Señor, y que en medio del conflicto se podía vivir y se puede vivir conforme a la voluntad del Señor. Podemos nosotros alcanzar esa santidad, esa consagración y esa vida que el Señor en Cristo Jesús y con la ayuda del Espíritu Santo desea darnos. Somos nosotros los que al final no deseamos entregar nuestra vida por completo al Señor. El gobierno de Dios, recuerde, no se funda en una sumisión ciega ni en una reglamentación irracional, como Satanás quiere hacerlo aparecer. No puede aceptar un homenaje que no le sea otorgado voluntaria e inteligentemente. Una mera sumisión forzada impediría todo desarrollo real del entendimiento y del carácter, haría del hombre un simple autómata. Tal no es el designio del Creador. Nos invita a entregarnos a Él para que pueda cumplir su voluntad en nosotros. A nosotros nos toca decidir si queremos ser libres de la esclavitud del pecado para compartir la libertad gloriosa de los hijos del Señor. Y así entonces hicimos ese resumen maravilloso de lo que fue la lección de esta semana y llegamos a nuestra parte de las preguntas para estudiar y para meditar, las preguntas para dialogar, como corresponde al día viernes. Tenemos entonces 5 preguntas. La primera pregunta dice lo siguiente: ¿te has sentido perplejo por las intervenciones providenciales de Dios? ¿Te consuela saber que resultarán claras finalmente? Pues creo que definitivamente algunas veces nos dejan asombrados y maravillados. La manera como Dios actúa en nuestra vida, o cuando vemos en la Biblia la manera como Dios ha actuado en su providencia. Y definitivamente, apreciados hermanos, creo que todos nosotros tenemos
un testimonio que puede decir, sí he visto la mano del Señor, sí he visto el poder de Dios manifestarse en nuestra vida. Y esa realidad debe de llevarnos entonces a tener esperanza en el Señor de que aunque a veces no entendamos ciertas cosas, vamos a saber cuál fue la voluntad de Dios cuando estemos en el Señor. Así que debemos de descansar y confiar plenamente en sus promesas y en su palabra. Pregunta número 2 dice, reflexiona acerca de lo que Cristo debió abandonar para hacerse hombre y morir por este mundo. Recuerde, Cristo dejó toda su gloria, dejó todo su majestad, dejó todo su poder por entregarse, para hacerse hombre, y además de hombre, hacerse siervo, y además de siervo, morir en la cruz del Calvario para darnos salvación a usted y para darme salvación a mí. ¿Qué nos dice eso acerca del amor de Dios y de si es digno de confianza? ¿Acaso pudo hacer algo más? Esa es la pregunta número 2. Pues creo que no podía hacer algo más. Creo que el Señor hizo todo, se vio a sí mismo incluso. Por encima de eso creo que no hay más nada. El Señor eterno, el Todopoderoso, se dio para que podamos nosotros tener esperanza de salvación. Y definitivamente cuando los seres humanos rechazan la misericordia, creo que ya no tienen más ningún tipo de esperanza. Y también es cierto que si entendemos el sacrificio de Cristo, nuestra vida definitivamente debería de ser diferente. ¿Qué tiene de importante el nombre de Dios? ¿Qué implica esto para quienes nos identificamos como cristianos? ¿De qué manera los cristianos han desacreditado a veces el nombre de Cristo? ¿Qué podemos hacer donde vivimos para demostrar a las personas lo que significa seguir a Cristo? Cuando hablamos del nombre de Dios, estamos hablando de paz, esperanza, consuelo, misericordia, amor, bondad, mansedumbre. Estamos hablando del carácter eterno misericordioso del Señor. Y eso debe identificarnos como cristianos. Es decir, nosotros somos los heraldos, los mensajeros que llevamos este mensaje. Y a veces, por nuestros actos, desacreditamos el nombre del Señor. Así que, mis queridos hermanos, creo que es tiempo de reflexionar, ser verdaderos hijos de Dios y cada día servir para que otros puedan conocer del amor del Dios Todopoderoso, que nuestro ser entero se pueda dar como una ofrenda viva para que otros puedan conocer del amor de Cristo Jesús. Pregunta número 4. Incluso nuestras mejores respuestas al problema del mal son incompletas ahora. ¿Por qué? Porque somos limitados, tenemos esta naturaleza que se está degradando, pero tenemos esperanza en el Señor. ¿Qué podemos hacer en la práctica para acercarnos a quienes sufren y aliviar el dolor que existe en el mundo mientras esperamos la solución final y escatológica que solo Dios puede dar al problema del mal? Mientras llegue ese momento, creo que podemos servir, mostrar el amor de Dios, ayudar, hablarles a otros de la misericordia de Cristo, mostrarles a otros la verdad del Señor, mostrarles que sí tienen esperanza en Cristo Jesús, motivarles, llevarles, estudiar con ellos la palabra del Señor y ayudarles a que conozcan del Rey Eterno. Y por último, dice, reflexiona acerca del hecho de que Cristo llevó nuestras enfermedades y dolores. ¿Qué ocurrió corporalmente en la cruz que nos ayuda a comprender el plan de salvación y el que lo costó nuestra salvación? Ya en los segundos finales me gusta mucho cuando el deseo de toda la gente dice que nuestra culpa, nuestra carga, y cuando Dios se separó de Jesús, partió el corazón de Cristo por amor a usted, y allí se dio el Señor para que usted y yo podamos tener esperanza de salvación. Así que creo que es tiempo de levantarnos, mirar a Cristo y decirle, Señor, aquí estoy, úsame para gloria y honra de tu nombre. Ese es el camino, esa es la lección de vida. Que el Señor pueda bendecirle.